Muy buenas noches, soy la doctora Sonia Ochoa y estamos aquí para platicar sobre algunas afecciones o problemas de la mujer. Aunque esta presentación contiene información sobre algunos temas médicos, quisiera recomendar que si es el caso de que ustedes tienen este tipo de problemas, consulten con un profesional de la salud, por favor. Aunque sí esperamos que la información que se presente les sea de muchísima utilidad. Vamos a comenzar con algunos conceptos importantes, algunas definiciones, para que podamos comprender lo que se tratará más adelante. La menarquía o menarca es la primera menstruación que tiene la mujer. Generalmente sucede entre los 10 y los 16 años. La menstruación, regla o periodo, como se le conozca, bueno, es un proceso normal por el que se elimina sangre periódicamente, también se eliminan otros materiales que provienen del útero y esto pasa a través de la vagina. La menstruación tiene lugar desde la pubertad hasta la menopausia y normalmente se va a ver durante toda la vida reproductiva de una mujer mientras la mujer no está embarazada. La menopausia. La menopausia es el cese permanente de la menstruación y de la fertilidad. Generalmente la menopausia se diagnostica cuando una mujer ya no ha tenido ningún periodo menstrual por un año, pero en algunas ocasiones también se pueden hacer algunas pruebas de sangre para confirmarla. ¿Qué es una hormona? Bueno, una hormona es una sustancia química producida por un órgano o por parte de un órgano cuya función es la de regular la actividad de un tejido. El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del cuerpo que segregan o producen un tipo de sustancias llamadas hormonas. Los estrógenos y la progesterona. Hay muchas hormonas, pero en esta ocasión me gustaría referirme solamente a los estrógenos y la progesterona. Las estrógenos y progesterona son hormonas sexuales, principalmente de tipo femenino, aunque cabe decir que los hombres también producen este tipo de hormonas, pero en menor cantidad. Me gustaría hablar rápidamente de algunas funciones de los estrógenos. eh, los estrógenos generalmente ayudan a que se reproduzcan algunas glándulas. Tienen un efecto preventivo de la enfermedad cerebrovascular, es decir, por ejemplo, las embolias, y tienen también un efecto sobre la capa interior del útero o matriz. Estas hormonas, estrógenos, actúan coordinadamente con otras hormonas como la progesterona. Generalmente ayudan a regular el ciclo menstrual. También afectan el aparato reproductivo, los vasos sanguíneos como las arterias y las venas, el corazón, los huesos, las mamas, la piel, el cabello, eh, ayudan al metabolismo de las grasas y del colesterol, ayudan en la distribución de la grasa corporal de la mujer, es decir, nos dan la silueta femenina con más acumulación de grasa en las caderas y en los senos, ayudan a regular otras hormonas y generalmente cuando descienden el nivel de estrógenos, esto hace que las mujeres tengan un poquito de cambios de humor, como estar irritables, estar deprimidas, y el aumento del estrógeno
da esos sentimientos de poder y competencia entre las mujeres. Bueno, esto es en forma normal. Y una función más que me gustaría mencionar es la formación del colágeno, tan de moda que está ahorita. Bueno, eso es en cuanto a los estrógenos y la producción normal de estrógenos. Lo menciono porque quisiera también hacer notar que cuando tenemos algunos problemas en esos sistemas, en esos órganos, en esos tejidos que mencioné, vamos a ver afecciones importantes. La progesterona se le llama la hormona de reproducción u hormona del embarazo y es muy importante tanto en la reproducción como en el embarazo. Es la hormona que va a sostener el embarazo. Me gustaría mencionar brevemente que algunas glándulas que controlan el sistema endocrino o endocrino se encuentran en el cerebro, especialmente el hipotálamo, una glándula que se sitúa en la base del cerebro, y otra glándula llamada glándula hipófisis o pituitaria. La glándula pituitaria es muy importante y a pesar de ser tan pequeña, segrega muchas diferentes hormonas. A veces se le llama la glándula maestra. Algunos problemas comunes de la mujer son el síndrome premenstrual, las menstruaciones dolorosas, problemas en la menopausia, infertilidad, desecho vaginal, resequedad vaginal, quistes de ovario de la mama. Estamos hablando de los benignos, endometriosis, cáncer, etcétera. Estos son generalmente los problemas con los que la mujer viene a la consulta, al menos en nuestra clínica. Pero me gustaría decir que generalmente estos problemas están enmascarados. Por ejemplo, la mujer dirá, estoy muy cansada, o no he menstruado por 4 meses y no estoy embarazada, o tengo sangrado vaginal muy abundante 2 veces al mes. Creo que estoy en la menopausia, tengo muchos calores. O me encontraron que tengo osteopenia u osteoporosis. Tengo muchas varices. Esos son generalmente las afecciones con las que viene la mujer. Y cabe decir que muchos de estos problemas se relacionan con desequilibrios o con disfunciones en el aparato reproductor, en las glándulas, en las hormonas que gobiernan esto. Otros problemas que la mujer dice es, no puedo dormir, se me está cayendo mucho el pelo, tengo mucha ansiedad, me dijo el doctor que tengo depresión, tengo muchos dolores de cabeza, especialmente cuando me va a venir mi periodo, o ando muy enojona, muy llorona. Y bueno, la lista continúa. Entonces, este tipo de síntomas es lo que tomaríamos en cuenta para averiguar un poco más si el problema es endocrino u hormonal. Vamos a hablar de algunos de estos problemas y vamos a comenzar con algo que se llama el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual es un conjunto de problemas físicos, psicológicos y sociales que de alguna manera afectan las actividades normales y también las relaciones personales de las mujeres que lo padecen. Este síndrome, muy interesante porque cuando viene algunas veces la mujer y me dice, doctora, tengo síndrome premenstrual, y le pregunto, ¿y qué síntomas tienes? Y me dice, bueno, los normales. Y la cosa es que generalmente el síndrome premenstrual es totalmente diferente en cada mujer. Pero vamos a hablar de algunos de los síntomas que se pueden ver.
Generalmente se puede presentar desde 14 días antes de la menstruación hasta que la menstruación se presenta o desaparece. Y quisiera comentar que en los países desarrollados, el síndrome premenstrual afecta aproximadamente de 30 a 40% de las mujeres en edad reproductiva. ¿Se imaginan? Más de la tercera parte y a veces casi la mitad de las mujeres. Y también afecta entre el 20 y el 30% de las mujeres que están justo antes de la menstruación o premenopáusicas. En algunas ocasiones, y en aproximadamente el 5 o 10% de los casos del síndrome premenstrual, las mujeres padecen algo que se conoce como el trastorno disfórico emocional. Se le llama de esta manera cuando el síndrome premenstrual interfiere en forma muy significativa con la vida social, con el trabajo o con la relación de la pareja. Ahora, ¿por qué se presenta el síndrome premenstrual? Bueno, algo muy interesante es que los libros dicen, los libros médicos y ginecobstétricos dicen que no se relaciona con factores personales, ni familiares, ni culturales, ni socioeconómicos. Entonces, ¿qué lo causa? ¿Qué lo ocasiona? Bueno, otra vez no se sabe por seguro qué lo causa. Algunos piensan que es por la disfunción de algunas glándulas y desequilibrio de hormonas. También podríamos encontrar factores genéticos, nutricionales y del medio ambiente. Y quisiera hacer una pausa para decir que los factores genéticos generalmente se ven en un porcentaje muy pequeño, a veces entre el 2 o 3%. Otra teoría dice que tal vez sea deficiencia de la serotonina, que a veces se le llama el neurotransmisor de la felicidad, y también un problema de magnesio y calcio, una deficiencia de magnesio y calcio. Yo diría que esto sí se ve y generalmente se ve por deficiencia de minerales en general. Algunos síntomas que se pueden ver en el síndrome premenstrual son de origen físico, dolor de cabeza, dolor de los senos, dolores articulares o de las coyunturas y dolores musculares. Se pueden también ver síntomas que se llaman neurovegetativos. Estos síntomas producen una disminución de la calidad de vida en las mujeres. El insomnio, la necesidad compulsiva de comer ciertos alimentos, generalmente con muchas calorías, muy común el chocolate, por ejemplo. Hay cansancio y disminución de la libido o el deseo sexual. Otros síntomas que se pueden presentar son los síntomas digestivos, que incluyen náuseas, vómitos, diarrea, distensión o hinchazón del abdomen y gases. Otros síntomas es la disminución de la cantidad de orina, por eso nos vemos un poco hinchadas por ahí, ya sea durante la ovulación o durante la menstruación, y por la retención de líquido. También podríamos ver síntomas de la piel, como aumento de grasa en el pelo y en la piel, por decir, y acné, o los famosos barritos. El síndrome premenstrual puede causar, como dijimos antes, disminución de la calidad de vida, disminución del rendimiento laboral, muchas faltas al trabajo, y gastos en atención médica y medicamentos. Los tratamientos médicos más comunes son, desde luego, anticonceptivos hormonales, y estos, desafortunadamente,
La mayoría de las veces se dan sin antes ordenar exámenes de laboratorio para conocer el nivel de hormonas. Y si recuerdan, cuando mencionamos las funciones del estrógeno, las funciones de la progesterona, va a haber un desequilibrio. Vamos a estar provocando periodos que no son naturales, que son artificiales y obviamente van a haber afecciones de otro tipo. Otra vez mencionamos muchos tipos de hormonas de diferente índole, diuréticos, para provocar que haya orina, antidepresivos, porque piensan que las mujeres están deprimidas, y medicamentos para el dolor. La mayoría de las veces son autorrecetados y esto es un problema porque los fármacos pueden causar otros problemas en otros órganos. Por ejemplo, muy conocido el ibuprofén, puede causar problemas de los riñones, el Tylenol, problemas en el hígado. Y quisiera ahora hacer una pausa y hablar algo muy importante. Nuestro cuerpo es fabuloso, fabuloso. Y nuestro cuerpo sabe cómo equilibrar problemas que tenemos. Es cierto que a veces se necesitan utilizar fármacos para el dolor, pero la mayoría de las veces no. Hay algo que en nuestro cuerpo se llaman las endorfinas. Las endorfinas son sustancias que el cuerpo segrega y que ayudan al cuerpo mismo a bajar el nivel de dolor. Y estas endorfinas son producidas de muchas maneras. Por ejemplo, se producen cuando hacemos algo que nos gusta. Se producen cuando comemos cierto tipo de alimentos. Se producen cuando cantamos, bailamos, cuando abrazamos, cuando eh, hacemos ejercicio, cuando nos dan un masajito, etcétera. Y el dolor, los síntomas, generalmente aparecen por una razón. Quiere decir que algo está mal y queremos combatir no ese síntoma, sino lo que está causando el síntoma. Por ejemplo, cuando hay fiebre, no queremos quitar la fiebre necesariamente, queremos quitar lo que está causando la fiebre. Contacto con la naturaleza, la música suave, las actividades relajantes, etcétera, son eh, algunas otras cosas que pueden ayudar a producir endorfinas. Bueno, algo muy interesante es que cuando hablamos de síndrome premenstrual, sabemos que es perfectamente bien conocido y documentado que una alimentación y una hidratación adecuada pueden ayudar con el dolor, pueden ayudar a manejar el dolor. El ejercicio, evitar el consumo de alcohol, de café, etcétera, pueden mejorar síntomas en estas personas. Desafortunadamente, este tipo de consejos son lo último que se recomienda, si es que se recomienda. Vamos a hablar ahora de la dismenorrea o el dolor que se presenta inmediatamente o antes o durante una menstruación. Este tipo de dolor generalmente afecta a aproximadamente la mitad de las mujeres que menstruan. Sí, la mitad. Y es el síntoma ginecológico más frecuente en adolescentes y mujeres jóvenes. El dolor suele ser de intensidad leve, pero algunas mujeres presentan
un dolor tan intenso que les limita las actividades diarias con el periodo menstrual. Algo interesante es que generalmente estos trastornos no pueden explicarse por problemas físicos del aparato reproductor de la mujer. Puede ser que, como dicen algunos autores, se trate de contracciones del útero o de la matriz, que haya disminución de la circulación de la sangre del útero o inflamación. Y voy a estar marcando la inflamación porque vamos a hablar de algo muy interesante después. Eh, la dismenorrea se divide en dos áreas. Una es la dismenorrea primaria, que es de causa desconocida, y la dismenorrea secundaria, que se piensa que es causada por un trastorno en el sistema reproductor. Y las causas más frecuentes por las que se presenta dolor al menstruar son la endometriosis, la adenomiosis, miomas, pólipos uterinos. Otra vez volvemos a la inflamación. Las causas menos frecuentes serían la inflamación crónica de las trompas de falopio, el empleo de dispositivos intrauterinos y la obstrucción heredada o adquirida del pasaje de salida del cuello del útero. Y bueno, los tratamientos médicos más comunes son los antiinflamatorios, como el ácido acetilsalicílico o aspirina, ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, piroxicam, etcétera, etcétera. Y si bien estos inflamatorios pueden disminuir las contracciones uterinas y evitar la aparición de otros síntomas, a la larga, desafortunadamente, pueden causar deterioro de otros órganos, como ya hablamos, el hígado, riñón, estómago, etcétera. Por cierto, las mujeres con trastornos de la sangre, con asma, alteraciones del hígado, del estómago y de los riñones, no deben tomar estos medicamentos. Otros tratamientos médicos comunes son los anticonceptivos hormonales, como la píldora, el anillo vaginal, el parche, el dispositivo intrauterino con hormonas, etc. Me gustaría recomendar que no se usen estos hormonales como, ni tampoco los antiinflamatorios como primeras opciones. Es muy, muy importante que busquemos cuál es la raíz, cuál es el fondo de los problemas y no enmascaremos estos problemas, porque podrían provocar problemas peores en el futuro, como el cáncer, por ejemplo. Entonces es importante encontrar la causa. A veces esto implica que se haga una buena historia clínica y para ello tendría que estar uno un poquito más de tiempo con el médico que le está tratando. A veces hay que solicitar exámenes, por ejemplo, de hormonas o ecografías. Y menciono ahora que definitivamente hay algunas medidas con evidencia de mejora del dolor. Por ejemplo, la reducción en la dieta de las carnes rojas, la reducción o la eliminación de la ingesta de cafeína, como ya dijimos, incluyendo el chocolate, consumir alimentos y suplementos ricos en ácidos grasos omega 3, estos son antiinflamatorios. Se puede aplicar calor local o, como he aprendido con las parteras, después de enseñarles ahí unos más de 15 años, se pueden utilizar las compresas de aceite de ricino. Terapias complementarias efectivas para ayudar con el dolor son la acupuntura, la homeopatía, la quiropraxia, la medicina ayurveda, fitoterapia, masaje, aromaterapia, etc. Vamos a hablar un poquito sobre los quistes del ovario. Los quistes del ovario son sacos llenos de líquido que se forman en el interior o sobre la superficie de un ovario. Hay dos tipos muy comunes de quistes.
y generalmente estos se forman durante el ciclo menstrual y por lo general son benignos y son de hecho más comunes de lo que uno puede pensar. La mayoría de las mujeres no presentan síntomas. Otras presentan dolor o sensación de pesadez en la parte baja del abdomen. También pueden verse sangrados anormales y dolor durante las relaciones íntimas. Los quistes pueden detectarse mediante el examen pélvico que hace el médico y después generalmente se utiliza una ecografía para confirmar el diagnóstico. En muy raras ocasiones, los quistes pueden romperse y los espacios que hay en el interior del abdomen y su alrededor pueden infectarse o pueden haber otros problemas que causen dolor, náuseas, vómito y obviamente en este caso es muy necesario ser atendida de emergencia. Algunos quistes producen hormonas que afectan los periodos menstruales, provocando periodos irregulares o más abundantes de lo normal. También pueden aparecer manchas entre los periodos. Y en mujeres posmenopáusicas, los quistes podrían causar sangrado vaginal. Como mencioné antes, es muy importante que consultemos con un profesional de la salud si tenemos este tipo de problemas. Las causas más comunes de los quistes en los ovarios son problemas hormonales, endometriosis, infecciones y el embarazo mismo. En algunas ocasiones, la cirugía será una de las opciones. Y esto obviamente el tratamiento depende de la gravedad del problema. Ahora me gustaría platicar un poquito sobre el síndrome de ovario poliquístico. Y escogí este síndrome y esta afección porque es muy importante. Algunos de los síntomas que presenta son muy importantes en proporcionar cierto tipo de medidas que van a ayudar a regularlo. Algunas de las características típicas del síndrome del ovario poliquístico son la obesidad leve o aumento de peso. A veces es difícil de controlar, la fatiga, la falta de energía, insomnio o apnea del sueño, es decir, que se queda la persona sin respirar por algunos momentitos, algunos segundos. Cambios de humor, depresión, ansiedad y dolores de cabeza. También se puede ver que no hay menstruaciones o que son muy irregulares. Aparecen a veces signos como el acné, el exceso de vello en el cuerpo y generalmente se da con un patrón masculino. Por ejemplo, aparece vello en el labio superior, en la barbilla, en la espalda, los pulgares, los dedos del pie, alrededor de los pezones y a lo largo de la línea media del abdomen, debajo del ombligo. La mayoría de estas mujeres tienen múltiples quistes y no solamente uno, múltiples quistes en los ovarios. En algunas mujeres la fertilidad, es decir, la posibilidad de quedar embarazadas se ve afectada. Y si las mujeres con síndrome de ovario poliquístico quedan embarazadas, puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Y esto es peor si las mujeres son obesas. Algunas de las complicaciones incluyen diabetes del embarazo, parto prematuro, preeclampsia. En el síndrome de ovario poliquístico pueden también aparecer algunas áreas de piel obscurecida y gruesa en las axilas, en la nuca, en las regiones de pliegues y en los nudillos y en los codos. Esto se da por problemas relacionados con el azúcar en nuestra sangre.
Se llama acantosis nigricans. Esto no lo voy a preguntar en el examen al final, no tienen que aprenderlo, ¿no es cierto? Pero es un signo muy, muy importante en diagnosticar el ovario poliquístico. Algunas complicaciones que pueden presentarse es un exceso de la producción de insulina. Esta es una de las hormonas que regula la glucosa o el azúcar en la sangre, porque generalmente se presenta resistencia a la insulina y puede contribuir al aumento de la producción de andrógenos, hormonas que generalmente se consideran masculinas, aunque también las mujeres las tenemos, en el ovario. Se pueden ver como consecuencia algunas condiciones de salud crónicas como la diabetes del tipo 2, que es la que no depende de la insulina, el síndrome metabólico, que generalmente se da cuando hay problemas de tiroides, cuando el azúcar está un poco elevada y los colesteroles están, el colesterol malo está alto y el colesterol bueno está bajo, etc. Se pueden presentar enfermedades cardiovasculares como la presión alta, algunos tipos de cáncer y aún se ha visto también la enfermedad de Alzheimer. Explicando un poquito más qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la absorción alterada de la glucosa o del azúcar en la sangre. Por consecuencia, se va a ver elevada esta azúcar en la sangre y generalmente se va a tratar como si fuera una diabetes, un poco parecido. Algunos tratamientos médicos comunes son la recomendación de perder peso y que se haga ejercicio regular, lo que puede ayudar a que la persona pueda empezar a ovular nuevamente. Es muy importante regularizar los ciclos y aumentar la sensibilidad a la insulina. Y vamos a hablar cómo podemos hacer esto. Algunos médicos también dan hormonas y como hablamos antes, la metformina este es uno de los medicamentos en el que se trata la diabetes. Y en el caso de que se use metformina, otra vez desafortunadamente va a tener efectos sobre algunos órganos y podría afectar las funciones del hígado y del riñón, entonces deben evaluarse periódicamente estos órganos. Es muy importante evitar el tabaco. Y de hecho en todas las afecciones de la mujer es muy importante evitar el tabaco. Algunos datos muy comunes en las afecciones más frecuentes en la mujer son que en la mayoría de los casos no se sabe qué las provoca. Y los puse ahí entre comillas esta frase. Y tienen en común la inflamación. Hay algo que llamamos los disruptores endocrinos o endocrinos. Estos son, entre otras cosas, los senoestrógenos y los metaloestrógenos. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, hay muchísima evidencia de que los disruptores, como los senoestrógenos y los metaloestrógenos, causan problemas en la forma en que se producen, se distribuyen o se usan las hormonas. A mediados del siglo pasado se observó que las poblaciones animales mostraban alteraciones en cómo se reproducían. Se vio que había aumento de la mortalidad de los animales adultos y de su progenie, que había deformaciones en los órganos reproductores, que había comportamientos sexuales anormales y alteraciones en el sistema de defensa del cuerpo. Algunos de estos problemas también se observaron en los seres humanos, interesantemente, y fue una zoóloga, la doctora Theo Colburn,
que resuelve este dilema y se da cuenta de que había algo en común en todas las cosas que se habían observado en las diferentes especies y también en diferentes partes del mundo. Todas las especies de animales que se estudiaron mostraban alteraciones en el funcionamiento de su sistema endocrino que eran ocasionadas por la exposición a cierto tipo de sustancias químicas a los que llamó disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos pueden ser agentes químicos naturales o sintéticos que interfieren con la producción de hormonas o con su metabolismo o con su acción y pueden alterar el equilibrio del organismo y provocar variaciones en la reproducción y también en el desarrollo del organismo o de su progenie. Los senoestrógenos son sustancias que también parte de los disruptores endocrinos que son capaces de imitar las acciones de los estrógenos. Interesante, ¿no? Y también interfieren con su función normal. Se ha visto que hay algunos metales, voy a mencionar solamente algunos, hay muchos más, el cadmio, el mercurio, el plomo, el uranio, el níquel, el arsénico, el aluminio, que pueden actuar como disruptores endocrinos. Y de nuevo digo, imitan las acciones de los estrógenos. A esto se les llama metaloestrógenos. La acumulación tanto de senoestrógenos como metaloestrógenos puede conducir a enfermedades como el cáncer de mama, de próstata, del testículo, puede producir obesidad, infertilidad, endometriosis, puede provocar que la menstruación venga más temprano de lo que se esperaba, puede provocar abortos espontáneos, diabetes y muchas, muchas, muchas cosas más. El mes pasado vi una joven que vivía en Nueva York, en el área de Buffalo. Se sentía muy mal. Su síntoma era que se sentía muy mal, que sentía que su cuerpo se sentía rara. Al analizar su historia clínica, al analizar el lugar donde vivía, su forma de alimentarse, todos sus hábitos en general, y tuve que abrir mi internet también y ver qué problemas había en el lugar de donde ella venía. Me di cuenta, después de haber visto que sus hormonas parecía ser el problema, que en el lugar, en el área de donde provenía ella, había muchísimos problemas, muchísimos tóxicos en el ambiente, había bastante contaminación de diferentes tipos y pueden ver en la pantalla que había tumores en los pescados y deformidades en los pescados, por lo tanto, las personas se les recomendaba no consumir los pescados allí. Había, de hecho, había pérdida del hábitat de los peces y de la vida silvestre. Imagínense. Hay un ejemplo que era bastante sonado, al menos aquí en los Estados Unidos, de unas ranas que comenzaron a mostrar ciertas deformaciones y ciertos problemas, como tenían testículos y ovarios a la vez. Y esto se investigó y se encontró que había un herbicida que se llama atracina, que se demostró después que puede afectar a las mujeres embarazadas, retardando el crecimiento normal de sus bebés. Y obviamente se ha demostrado también otros efectos, otros defectos, por ejemplo, en el hígado, riñón, corazón y otros órganos.
Una científica, la doctora Cynthia Curl, dijo que todos los pesticidas químicos son tóxicos. Esta científica estudia una sustancia que se llama glifosato, que es con la que se rocía para evitar que haya maleza en las cosechas. Terrible. Esta fotografía es de un lugar que se llama Agua Caliente, en el estado de Jalisco, en México, y encontré que el periodista hizo un artículo muy interesante y le llamó Agua Caliente, el pueblo donde los niños orinan mercurio. La mayoría de los niños y las personas tienen insuficiencia renal, es decir, sus riñones no funcionan debido a las altas concentraciones de metales pesados que existen. ¿Y dónde se encuentra la contaminación? Bueno, desafortunadamente se encuentran en nuestros alimentos, especialmente verduras y frutas tratadas con pesticidas. Se encuentran en el plástico de transporte y almacenamiento de alimentos, en los esmaltes de uñas, perfumes, productos de belleza y cuidado del cuerpo, lociones, cremas, desodorantes, colorantes y conservantes en la comida, en los detergentes y, muy interesante, en la píldora anticonceptiva oral. También se puede encontrar en los champús, cremas y desodorantes con talatos o parabenos. Estas son sustancias que ayudan a suavizar la piel y que le dan una mayor vida útil y permiten que los aromas sean persistentes y duraderos. Obviamente son aromas sintéticos. Alimentos empaquetados en plásticos que los contaminan con sustancias químicas estrogénicas. Y sería peor si se calientan los alimentos en el mismo plástico, como podremos suponer. Los productos de limpieza del hogar, especialmente los que tienen un poder antibacteriano, estos tienen ingredientes estrogénicos como el triclosan, que es un disruptor hormonal muy conocido. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, hay cosas que se pueden evitar ya y otras cosas que desafortunadamente en las que no podemos hacer nada. Y mi invitación es que podemos trabajar en las cosas que sí podemos cambiar, que tomemos conciencia y que asumamos responsabilidad. La doctora Alison Caldwell, en su libro La Solución, subraya que la inflamación crónica es el problema de fondo de la mayoría, o si es que no todas las enfermedades crónicas. Cuando hay enfermedad, cuando hay inflamación, hay un problema. Y mucho del trasfondo de las afecciones que hemos visto hoy son de carácter inflamatorio. La mayoría de los médicos en realidad sabe que cambios en el estilo de vida van a ayudar en gran parte a tratar de raíz estos problemas, pero por muchas razones no se dan el tiempo para hablar de estos cambios. A veces somos nosotros mismos los que no tenemos el tiempo para escuchar o para estudiar. Me gustaría hablar de algunas conductas, de algunas cosas que son antiinflamatorias o proinflamatorias. Por ejemplo, una dieta sana es antiinflamatoria. Los azúcares, especialmente los azúcares refinados, los refrescos, la harina refinada, la carne, la grasa saturada, la grasa hidrogenada y parcialmente hidrogenada, todas producen inflamación. La doctora Caldwell dice, la dieta sana es en sí misma antiinflamatoria. Debemos comer, y esa es mi recomendación, una variedad de frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, granos integrales. Con ello vamos a aumentar e ingerir más fibra. También quisiera decir que mientras más variedad tengamos en la dieta, vamos a obtener mayor número de nutrientes diferentes. El enfocarnos en un alimento o grupo de alimentos en particular nos desvía generalmente de comer otros alimentos importantes.
Es muy importante, y quiero recalcarlo, comer suficientes vegetales, frutas, leguminosas y semillas, ácidos grasos esenciales, aceites buenos. Hay muchos estudios que han demostrado el beneficio de consumir estos alimentos. Evita los alimentos procesados tanto como puedas. Consume aceites de buena calidad, preferentemente crudos. A veces, generalmente, cuando se cocinan los aceites y sale humo, ya los aceites se descompusieron y no tienen la calidad que esperamos. De hecho, a veces es hasta peor que no consumirlos. Quisiera decirles que cuando hablo de semillas, me recuerda la vida. A mí me gusta mucho sembrar mi jardín. Y las semillas contienen micronutrientes que no se encuentran en ningún otro alimento. El ejercicio ahora, vamos a hablar, reduce la inflamación. Y no es necesario hacer un ejercicio pesado para comenzar. Podemos caminar, podemos hacer yoga. Un buen descanso, muy importante, reduce también la inflamación. No tener un descanso de calidad nos inflama. A veces dormimos demasiado tarde y nos levantamos tarde. Esto inflama. Afecta nuestras glándulas suprarrenales o adrenales que se encuentran en la parte superior de los riñones y que se encargan de controlar, entre otras cosas, el estrés, los minerales, algunos tipos de hormonas, etc. Hay una sustancia que se llama cortisol y cuando nos dormimos, cuando no tenemos un sueño de calidad o cuando tenemos estrés, puede ser afectada. Al ser afectada, esta hormona, podríamos ver problemas como la diabetes. En la mujer se podría traducir como caída de pelo, afecta la forma en que manejamos el estrés, etc. Y hablando de estrés, también el estrés es inflamatorio. Es muy importante que resolvamos nuestros conflictos personales y nuestros conflictos con otras personas. Por cierto, esta foto, en esta foto se ve una mujer orando. La oración es una manera de ayudar con el estrés, por cierto. Los medicamentos para reducir el dolor dañan tus intestinos y otros órganos, como el hígado y el riñón, también el estómago. La salud intestinal conduce a una respuesta inflamatoria equilibrada y me gustaría ahora hablar un poquito sobre la importancia que tiene la fibra en la dieta. Cuando aumentamos la cantidad de fibra en la dieta por medio de vegetales, frutas, frijoles, granos, nueces, semillas, la cantidad de colesterol en la sangre, colesterol que no indeseable, que no queremos tener, se puede reducir y se van a aumentar la cantidad de antioxidantes. Esto se traduce a tener menos inflamación y un mejor balance hormonal. Entonces podremos ver un mayor equilibrio de la salud y menor prevalencia de cáncer y de muchas otras enfermedades crónicas. La grasa, el aumentar la cantidad de grasa y productos animales en la dieta, nos aumenta el colesterol en la sangre. Este es un marcador de inflamación que se puede, de hecho, ver en exámenes de laboratorio. Esto conduce a tener un nivel mayor y desequilibrado en los niveles de hormonas femeninas como el estrógeno. A su vez, hace que las mujeres presenten su menstruación más temprano, que la menopausia llegue más tarde, y esto significa que hay mayor tiempo de exposición a hormonas femeninas, por lo que se vería
mayor prevalencia de cáncer y otra vez todos los síntomas que vienen como consecuencia del desequilibrio de las hormonas. Me gustaría ahora hablar de dos productos muy interesantes que nos van a ayudar a reducir en manera muy importante este problema de desequilibrio de hormonas, problema de tener tóxicos en nuestro organismo, problema de falta de fibra, etc. Uno de estos productos se llama Detoxify. Esta fórmula de Detoxify ha sido diseñada tomando en cuenta sabiduría ancestral sobre el uso de las hierbas en la salud. Nos ayuda a limpiarnos y desintoxicarnos. Ayuda a que aumentemos la fibra prebiótica de diferentes alimentos, los cuales se ha demostrado por investigaciones el efecto positivo en la salud. El Detoxify no es un laxante, no produce dependencia y no es agresivo en el intestino. ¿De qué se trata la acción? Bueno, es facilitar el movimiento intestinal saludable y nutrir y apoyar nuestra microbiota intestinal y así proporcionar diversos mecanismos naturales de desintoxicación a nivel del hígado, del riñón, del aparato respiratorio y de la piel. Detoxify contiene dos fórmulas, una fórmula herbal y una fórmula de fibra. Me gustaría en esta ocasión hablar específicamente sobre la fórmula de fibra. Detoxify contiene glucomanan, que es una fibra con características únicas, porque ayuda a desintoxicar, a limpiar y nutrir nuestro intestino y regular nuestra microbiota intestinal. Por cierto, al regular la microbiota intestinal, se ha demostrado que tiene efectos muy importantes como ayudarnos a reducir el peso. Qué interesante. La goma arábica de Guar Gum bloquea tóxicos, ayuda al control de peso y tiene propiedades de desintoxicación. Otro ingrediente es la jamaica, bien conocida entre los mexicanos y deliciosa. Tiene un refrescante efecto sobre los riñones y ayuda a eliminar líquidos, impurezas, desechos tóxicos y tiene un efecto muy importante en el sistema cardiovascular. La linaza, como podemos recordar, la linaza es una fuente muy importante de ácidos grasos saludables o de grasas buenas. Ayuda también en el sistema cardiovascular y tiene propiedades antiinflamatorias muy notables. El nopal tiene una increíble acción sobre el páncreas, sobre la insulina, es decir, puede ayudar cuando cuando la glucosa está baja, la sube, cuando la glucosa está alta, la baja. La fibra de nopal disminuye el apetito, ayuda en el control del colesterol y favorece la pérdida de peso. En las personas con síndrome de ovario poliquístico, todas estas sustancias son muy importantes. En las personas con inflamación, en las personas con dismenorrea, con endometriosis, con síndrome premenstrual, etcétera, la fibra es un factor muy importante. Otra de las sustancias que contiene es la fibra de arroz, que además de tener un valor nutricional muy
importante, ayuda a eliminar desechos e impurezas. Y por último, otra de las fibras que contiene el Detoxify son la fibra de manzana. La fibra de manzana, dentro de dichos, dice que una manzana por la mañana aleja al doctor. Bueno, esta fibra ayuda a nutrir la microbiota intestinal y ayuda con la salud del colon. Otro producto muy interesante del que me gustaría hablar es el Nanofy. Hablamos de la inflamación como la clave en muchas de las enfermedades crónicas. La cúrcuma se ha conocido por muchos cientos y miles de años como un producto que es muy importante en algunas de las culturas como la India, la China, etc. Y especialmente me gustaría hablar de cómo está formulada la cúrcuma en VitaFi. Se llama Nanofy cúrcuma. Bueno, Nanofy cúrcuma tiene una tecnología, nanotecnología patentada. Como algunos de ustedes y yo hemos escuchado en otros webinars dados por expertos, la cúrcuma no es muy bien aprovechada en el organismo. Sin embargo, la nanotecnología que se ha aplicado a la cúrcuma, en este caso en VitaFi, está estandarizada y tiene una biodisponibilidad muy elevada. Esta fórmula permite que la curcumina, que es uno de los ingredientes de la cúrcuma, sea absorbida fácilmente a muchos niveles del cuerpo. Uno de ellos es en el intestino y después sea transportada hacia cada célula. Allí sale de su encapsulado y penetra la membrana celular. Obviamente esto va a proveer muchos beneficios en nuestro cuerpo. Una combinación de elementos, incluyendo la curcumina, dice un estudio hecho un estudio que habla sobre cómo la curcumina ayuda a bajar las grasas. Perdón, no recuerdo la cita, el lugar donde fue hecho este estudio. Otros estudios científicos han demostrado los efectos farmacológicos beneficiosos de la curcumina. Por ejemplo, se demostró que la curcumina puede ser un modulador de las vías de señalización intracelular que controlan el crecimiento de las células, la inflamación y la apoptosis. Ahorita voy a hablar de qué es eso. Es un ayudante en la prevención o el tratamiento de algunas enfermedades por sus actividades antioxidantes, antiinflamatorias, y se demostró también que tiene un excelente perfil de seguridad, es decir, que se puede tomar sin ningún problema. Hay un estudio que recomendaría a todos leer, es fabuloso estudio, habla de la química, las estructuras, las propiedades biológicas de la curcumina y los curcuminoides y fue realizada por la Real Academia Nacional de Farmacia de España. La curcumina es una molécula altamente pleiotrófica, pluripotente, y yo agregaría las palabras multisistémica, adaptable e inteligente. La actividad biológica de la curcumina se da de acuerdo a dónde se centre o a dónde se encuentre. Y por esto puede actuar directamente en ciertos órganos o tejidos y puede modular la actividad de ciertas moléculas llamadas diana, donde actúan las hormonas directamente, o puede actuar también indirectamente para regular ciertas funciones. Una de esas actividades es la apoptosis o muerte celular programada inteligente de ciertas células. Por ejemplo,
el programar, imagínense la muerte celular de las células que tienen el ADN dañado. El programar inteligentemente la muerte de células precancerosas y de células infectadas por virus. Y si estas células experimentan la apoptosis o muerte celular programada, se eliminará la amenaza, como el cáncer o la propagación de una infección por virus. Y esto será para el resto del organismo. Y sí, la curcumina trabaja increíblemente. Quisiera también agregar que el Nanophy curcumin atraviesa la barrera del cerebro. Como mencioné anteriormente, hay algunos órganos que tienen que ver en el sistema endocrino que se encuentran en el cerebro. Imagínense lo importante que deberá ser que una sustancia pueda atravesar la barrera del cerebro y brindar el efecto tan beneficioso como lo es la Nanophy curcumin. La Nanophy curcumin contiene también vitamina D y la vitamina D también se considera como una molécula pleiotrópica. La vitamina D juega un papel muy importante en las funciones endocrinas, como en las glándulas y las hormonas. Tiene propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Afecta enormemente las funciones de inmunidad y un tremendo potencial terapéutico y de curación. Los investigadores María Jesús Larriba y Alberto Muñoz hablan de la vitamina D, que también se le llama colecalciferol o vitamina D3 en el reino animal y ergocalciferol o vitamina D2 en el reino vegetal. Dicen que la vitamina D no es en realidad una vitamina, pues se sintetiza en la piel, sino es el precursor de una hormona de variados efectos en diversos tejidos del organismo. A eso es lo que se le llama pleiotropismo. La vitamina D es, por tanto, una prohormona. Y Nanophy curcumin contiene vitamina D3. Qué importante. Tal vez para los que vivamos en Utah y en otros lugares que están más arriba del meridiano 34 de la Tierra, necesitemos un poco más de vitamina D todavía, que la que contiene el Nanophy curcumin. Pero yo me emocioné demasiado cuando supe que había un producto tan bueno como el Nanophy que además tenía vitamina D. Quisiera agradecer la atención que han tenido de asistir a este webinar y quisiera decir que cuando estaba preparando el webinar, estaba pensando en muchos de ustedes que están aquí, que los conozco, que son mis amigos, que son mi familia. Y quisiera decir que es muy importante que trabajemos en las cosas que podemos trabajar para evitar problemas, especialmente si en nuestra familia se han presentado esos problemas. Una buena noticia es que nosotros podemos cambiar muchos de esos problemas. Antes se creía que el ADN estaba marcándonos ya nuestro futuro y ahora se ha demostrado que no es así. Podemos hacer ciertos cambios que ya mencionamos hoy y podemos cambiar inclusive la forma en que nuestro ADN va a comportarse. Así que les invito a que mediten y examinen lo que hemos visto hoy y recomiendo ampliamente los productos de VitaFi, que son el Detoxify,
y la Nano-5-curcumin para agregar a todos esos cambios que ustedes seguramente considerarán hacer. Muchas gracias, les aprecio mucho. Que tengan muy buena noche.